este es el primer momento y en el primer momento se llama vámonos de viaje, por lo que empezamos que es física, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia. Después de eso siguen magnitudes. La magnitud es una física en una cantidad medible de un sistema físico. Después de eso viene la historia. El hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos y después de eso se conocieron las medidas corporales, que sería la pulgada, la palma, el pie, el palmo, el hombro, la brazada, la yarda, etcétera. Después de eso nos pasamos a magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son magnitudes físicas elegidas por convención que permite expresar cualquier física en términos de ellas. Y se dividen en uno, que serían las derivadas. Las magnitudes derivadas se obtienen de combinar dos o más magnitudes fundamentales. Después de eso siguen los vectores. El vector es un ente matemático como la recta o el plano, y el cual nos permite representar magnitudes físicas. Sus características son cuatro, que es la magnitud vectorial. Puede ser representada de manera gráfica por medio de una flecha llamada vector, la cual es un segmento de recta dirigida para simbolizar una magnitud vectorial trazada una línea horizontal sobre la línea que lo define. Después de eso, la segunda característica es el punto de aplicación u origen. La magnitud la magnitud es una intensidad o módulo del vector que indica su valor y se representa por su longitud del vector. Después de eso viene el sentido, que queda señalado por una punta de una flecha e indica así dónde actúa el vector. Se puede identificar de manera convencional con signos positivo o negativo. Después de eso sigue la dirección, que señala una línea sobre la cual actúa esta. Esta puede ser horizontal, vertical u oblicua, y es el ángulo que forma la línea de acción del vector con respecto con fx. Después de eso siguen el sistema inglés el sistema de unidades, el cual se divide en dos, que es el sistema inglés y el sistema internacional. El sistema inglés fue utilizado por mucho tiempo en varios países. Actualmente solo se conserva en su uso para actividades comerciales, que serían solamente en países de Estados Unidos de América y países de habla inglesa. Después de eso viene el sistema internacional, que es utilizado por casi todo el mundo, menos en países de Birmania, Liberia y Estados Unidos. Después de eso viene la notación científica, que como puede apreciarse el uso con potencia con base 10, es decir, notación científica es de gran utilidad cuando se requiere expresar cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Después vienen los prefijos, que es con el empleo de los prefijos y sus respectivos símbolos aceptado internacionalmente podemos obtener múltiplos y submúltiplos para las diferentes unidades de medida. Después de eso viene potencia base 10. Si la base 10 se eleva a una potencia, el resultado es igual seguido a tantos ceros. Por ejemplo, 10 elevado a la 2 solamente se le agregan 2 ceros, que es la potencia 2. Si es 10 elevado a la 5 se le agregan solamente 5 ceros, manteniendo el del 10. Después sigue multiplicación de potencia base 10. En este caso solamente basta con sumar algebraicamente los exponentes, que sería 3 y 4. Sumas 3 y 4, sale 10 a la 7 y le ponen los 7 ceros. Después viene división de potencia base 10. En este caso es 1
sobre 10 a la 4. En este caso, la potencia base 10 se pone el punto, un cero, un punto en el cual se recorre hacia la derecha, aumentando los ceros de la potencia que tiene el exponente que tiene la potencia, que sería 4. Y en este caso sería 1, 2, 3 y 4 contando el 1. Después de ese sigue la tabla de prefijos, que es la unidad, deca, hepto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa este es el título de prefijos. Después sigue el símbolo, que es de hexa, es E, peta P, tera T, giga G, mega M, kilo K, E, H, deca D, unidad 1. Después sigue que es el valor, que es 1 multiplicado por 10 al exponente, y después de eso ya sigue el equivalente de cada unidad. Segundo momento, en el cual vimos el movimiento en una y dos dimensiones. Ese fue el título del segundo momento. Empezamos con movimientos en una sola dimensión, que se divide en tres: posición, tiempo y movimiento. Posición. La posición de un cuerpo físico indica el lugar, sitio o espacio en el cual se encuentra respecto a un punto de referencia de tiempo. Después sigue tiempo. De manera práctica podemos decir que el tiempo dura de las horas que transcurren y suceden, marcada especialmente por el curso de los días y las noches y las estaciones. Después sigue el movimiento. Cuando decimos que un objeto se encuentra en movimiento, interpretamos que su posición está variando respecto a un punto considerado o fijo al transcurrir un tiempo. Después sigue el sistemas vectoriales, que es un sistema de vectores que puede sustituirse por otro equivalente que contenga un número mayor o menor de vectores que el sistema que sea el sistema considerado. Después sigue la aceleración media. La aceleración media, de la misma manera que sucede con las velocidades de un móvil, que por lo general no son constantes sino que varían durante su movimiento de aceleración, también puede estar variando toda la vez que no siempre es constante. Después de eso sigue la MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se lleva a cabo cuando la velocidad de un móvil que viaja en línea recta experimenta cambios iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento la aceleración permanece constante. Después de eso sigue MRUNA, que es movimiento rectilíneo uniformemente no acelerado. Cuando un móvil sigue una trayectoria recta en la cual realiza desplazamientos iguales en tiempos iguales, significa que se efectúa un movimiento MRU, que significa movimiento rectilíneo uniforme. Después sigue el sistema de referencia absoluto y relativo. El sistema de referencia absoluto y relativo es un concepto relativo porque debe referirse a un sistema de referencia o sistema referencial particular escogido por el observador, puesto que diferentes observadores pueden utilizar referenciales distintos. Es posible relacionar las observaciones realizadas por aquellos. Después siguen las leyes de Newton, que es la primera ley, es la ley de la inercia. Todo objeto se mantiene en un estado de reposo o de movimiento rectilínea uniforme si los resultantes de las fuerzas que actúan. Después sigue la segunda ley, que es la ley de la proporcionalidad entre fuerzas de aceleración. Son cambios a la magnitud de la velocidad que sufre un objeto cuando recibe una fuerza. Un cambio
en la velocidad en un objeto efectuado, la unidad de tiempo recibe el tiempo de aceleración. Después sigue la ley de la acción y de la reacción. Para comprender el significado de esta ley, que también es considerada como la ley de interacciones, se analizan las siguientes cosas. Cuando se patea un balón de fútbol, se ejerce una fuerza sobre ella que lo impulsó, pero a su vez la pelota que ejerció otra fuerza, pero en sentido contrario. Después sigue la velocidad y la rapidez. La velocidad y la rapidez por lo regular se usan como sinónimos en forma equivocada. No obstante, la rapidez es una magnitud escalar que únicamente indica una unidad, la cual es la magnitud. Después sigue caída libre. Todos los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una caída libre si decreciente si caen sobre una superficie de la Tierra y no sufren ninguna resistencia por el aire o cualquier otra sustancia. Después siguen sistemas colineales. La resultante de las fuerzas en el mismo sentido es igual a la suma de las intensidades de las fuerzas actuantes y tienen el mismo sentido que ellas. Así si tienes F1 es igual a 5N y F2 es igual a 3N que actúan hacia la derecha, la resultante de ellas es R de resultante es igual a F1 más F2 es igual a 5N más 3N es igual a 8N, actuando en el mismo sentido que las componentes. Después siguen distancias y aceleración. La distancia recorrida por un móvil es una magnitud escalar, ya que solo interesa saber cuál es la magnitud de la longitud recorrida. Desplazamiento de un móvil es una magnitud vectorial, ya que corresponde a una dirección particular entre dos puntos. Calorimetría. Fue el tercer momento que vimos en el primer semestre. Temperatura y sus escalas, que son tres: Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Usted encontrará a veces esta escala identificada centígrada. Fahrenheit. La escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Kelvin. Kelvin prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura caracterizada por una ausencia completa de energía calorífica. Esta se puede convertir de diferentes formas. Se pueden convertir de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit. Después, en las temperaturas y sus escalas está calor y temperatura. El calor es caracterizado por la transferencia de energía térmica que fluye de un cuerpo con mayor temperatura a otro de menor temperatura, y así lograr un equilibrio térmico a través de igualdad de temperatura entre ambos cuerpos. Después sigue temperatura. Este es mientras más caliente esté el cuerpo, mayor es su energía cinética, es decir, su agitación molecular. Por el contrario, cuanto más frío esté el cuerpo, menor es su agitación. Después de eso sigue transferencia de calor. Este se divide en tres: conducción térmica, convección térmica y radiación térmica. La conducción térmica es la transferencia que es dada por la agitación de moléculas que ocasiona la subida de las temperaturas, la dilatación de cuerpos, la fusión de sólidos y la evaporación de líquidos. Después sí, convección térmica, que es la transferencia de calor que ocurre entre líquidos y gases.
por ejemplo al hervir agua. Después de eso sigue radiación térmica. El calor es propagado por las ondas electromagnéticas sin la necesidad de tener contacto con ambos cuerpos. Después de eso sigue la dilatación, que son cuatro, que es dilatación lineal, dilatación superficial, dilatación volumétrica y dilatación irregular. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación en una única dimensión, es decir, en el ancho o la altura del cuerpo. Después sigue dilatación superficial. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa un incremento de área. Después sigue dilatación volumétrica. Se llama dilatación volumétrica alguna u otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura por cualquier medio. Después sigue dilatación irregular. Es una propiedad física que ocasiona que el agua sufra un proceso de expansión. Cuando el agua sufra un proceso de expansión, cuando se congela, y se llama irregular porque la mayoría de estos elementos se expanden con el calor. Después siguen los tipos de calor, que es el calor de fusión. Es la cantidad de energía necesaria para hacer que un mol de un elemento que se encuentre en su punto de fusión pase del estado sólido a líquido a presión constante. En otras palabras, de energía que un sistema puede intercambiar con su entorno. Después sigue calor latente. El calor latente es la cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase de sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Se puede tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para el cambio de fase y no para aumento de temperatura. Después de eso sigue convección térmica, el equilibrio térmico en el cual se igualan las temperaturas en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se pueden en el flujo de calor llevando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Y pues eso sería el resumen del primero, segundo y tercer momento del primer semestre.